debido a todos los problemas de salud mental que afectan tanto a los miembros de nuestras iglesias como a la comunidad en general, visiblemente aumentados en los últimos acontecimientos mundiales, la solicitud de consejerías, la programación de citas psicológicas y la necesidad de ser escuchado y escuchar una solución para los problemas de la vida ha cogido mayor relevancia. Es por esto que hoy deseo explicarte brevemente en qué consiste un proceso terapéutico. Hay diferentes abordajes terapéuticos y es preferible que antes de elegir un psicólogo o consejero te enteres en qué modelo o teoría basa sus terapias. De esta manera puedes tener una idea de cómo será la terapia, ya que la vinculación terapeuta-paciente será de mucha relevancia. El proceso terapéutico que ofrece el consejero cristiano se asemeja a la labor de un psicólogo clínico. La gran diferencia radica en que el consejero cristiano integra la oración, la lectura de la palabra de Dios y otros ejercicios y prácticas bíblicas durante el proceso de la terapia. El proceso terapéutico comienza cuando una persona se presenta delante del terapeuta en busca de ayuda por un problema concreto que le ocasiona un trastorno, un malestar en el alma. A partir de esta primera cita, empiezan las fases que a continuación describiré. De todos modos, antes de iniciar, quiero que tengan en cuenta que un aspecto de mucho cuidado es que debes tener un ambiente que los rodee, que sea muy adecuado para los dos involucrados. Un sitio sin interrupciones, donde el paciente experimente la total atención de su terapeuta. Que no tengas intervención de celulares, de personas que toquen la puerta o que te interrumpan niños, en el caso de que sea un tema virtual. Esto es de mucho cuidado, por favor. La primera fase es la entrevista. Esta se dedicará a la evaluación que comienza en la primera entrevista y se continúa luego durante gran parte de las mismas reuniones. La información reunida ha de ser comprensiva al mismo tiempo que se ha de extraer desde perspectivas diferentes como son la parte conductual, social, médica, antecedentes de todo tipo, ¿sí? Es decir, la información incluirá datos biográficos, familiares, de salud mental y física, así como un nivel conductual y de pensamiento de nuestro paciente. En este primer encuentro es muy importante orar por y con el paciente. Es que debe ser breve en esa oración y muy preciso, y no utilices palabras grandilocuentes o cosas que puedan generar una predisposición con esta persona. En esta fase es fundamental, además de que se obtiene un contexto general de la situación a tratar, que es el momento de entablar una relación terapéutica, donde se ha de intentar una muy buena interacción entre el paciente y el terapeuta y establecer una base o punto de partida para que todas las diversas técnicas a aplicar surtan efecto, ¿sí? Es muy necesario además que el paciente cumpla todas las tareas encomendadas, que esté dispuesto, ¿sí? Para que haya un éxito de la terapia. Durante esta primera cita también se debe indicar que el proceso terapéutico durará de 4 a 12 sesiones máximo y explicarle el porqué de esto. Es para que no exista o se genere de una manera dependiente una relación con el terapeuta. Aunque en esta primera entrevista, durante este tiempo, se debería reunir la mayor cantidad de información, es frecuente que para la evaluación se necesiten más sesiones, varias sesiones. Algunas veces será necesario la entrevista a otras personas que puedan darme información sobre el paciente, como por ejemplo padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, bueno, todo dependiendo del caso. Y naturalmente, pues eso va a requerir unas sesiones adicionales. Es normal que a lo largo del proceso se vayan añadiendo nuevos hechos y observaciones a los datos originales. Entonces, aunque este hecho no va a afectar sustancialmente ni el diagnóstico ni el tratamiento, hay ocasiones en que sí se puede afectar, porque al obtener esa nueva información que sea relevante, pues debemos analizar muy bien la situación y hacer un cambio en las circunstancias que rodean al sujeto y la causa del problema, del análisis que estamos realizando en la medida que se va realizando la entrevista. En conclusión, en esta fase, ¿qué pasa? Se establece un rapport psicológico, ¿sí? Si nos planteamos el ejemplo
de un caso de una persona que se acerca a nosotros describiendo un gran dolor profundo que le afecta en su relacionamiento con las personas en general, pues porque sus reacciones emocionales lo hacen de pronto que tenga dificultad en ese relacionamiento. Y en esa entrevista nos damos cuenta de todo lo que nos está hablando de su vida, de su contexto, de sus experiencias. Es probable que en esa entrevista nosotros podamos deducir que con una buena, que con esa buena entrevista la causa probable puede ser una raíz de amargura generada por una falta de perdón hacia los padres. Ese es el ejemplo que vamos a trabajar durante lo que nos falta de la descripción de las fases para que lo veamos de una forma práctica. Posteriormente se inicia lo que sería la siguiente fase del proceso, que es la evaluación conductual. Esta consiste en la recolección de los datos de las distintas áreas de la vida del paciente que nos ha proporcionado en esa anterior fase, la fase número 1, pero profundizando más y centrándonos especialmente en el motivo de la consulta. El terapeuta puede apoyarse con el test o evaluaciones específicas de acuerdo al modelo que practique. Si continuamos con nuestro ejemplo de raíz de amargura con relación al tema del relacionamiento con sus padres, podemos proponer, por ejemplo, en esta fase, la elaboración de un listado puntual donde se describa el nombre de la persona a perdonar, la descripción del motivo por el cual, qué es lo que debe perdonar, qué fue el hecho que esta persona le hizo o la acción, las palabras, lo que haya sido, y los sentimientos que esto causó en mí, esas emociones. Este insumo me será muy útil para continuar con el proceso. Como apoyo a este ejercicio podemos también sugerirle al paciente que previamente ore y ayune para que Dios le revele lo que puede estar oculto en su corazón. Posteriormente se establecen los objetivos terapéuticos, los cuales se basan en el análisis de la información obtenida y la formulación de una explicación del problema. Se plantea cuál ha podido ser el origen del problema y lo que hace que el problema se mantenga. En esta fase, el paciente y el terapeuta se ponen de acuerdo en lo que espera al final de la terapia y se establecen unos objetivos. Para nuestro caso ejemplo, un objetivo planteado podría ser que el paciente aprenda a relacionarse adecuadamente con sus padres basándose en los principios bíblicos. Y llegamos a nuestra cuarta fase, que es la fase de intervención, en donde se empezará a realizar las acciones que permitirán el cumplimiento de los objetivos trazados. Estas van de acuerdo al tipo de modelo que utiliza el terapeuta. Esta selección a veces está mediada por el paciente. ¿Por qué? Porque el terapeuta le explica previamente en qué consisten las técnicas que va a aplicarle y él pues va a manifestar si está dispuesto a ponerlas en práctica. Por lo tanto es muy necesario que él esté de acuerdo en ejecutar esas acciones que se le van a pedir. Además es necesario tener en cuenta y analizar la situación del entorno, los recursos con los que cuenta esta persona, con los cuales disponga pues para que pueda ayudar a ese proceso de cambio. Con respecto a nuestro ejemplo, algunas de las acciones que pueden sugerirse en para nuestro proceso de perdón está la memorización de versículos bíblicos que permita que la persona renueve su mente en el momento en que tenga esos pensamientos que no son adecuados, que generan pues temas que no le favorecen en nada. Hay que enseñarle cómo se hace y cómo y cuándo hacerlo. También se puede hablar de acciones como expresiones en oraciones específicas de manera audible, donde esta persona renuncia a su deseo o pensamientos negativos de menosprecio, prevención, etc. ¿Sí? También otra cosa que se puede optar como acciones es hacer una lista de gratitud, realizar declaraciones guiadas, audibles, para hacer actos de servicio intencionales hacia sus padres, donde los honre. Eso entre otras acciones que podríamos sugerirle al paciente. Si nuestro paciente no se siente cómodo o no se ve un resultado de la terapia, el terapeuta debe tener la flexibilidad de realizar los cambios de métodos o modelos para lograr los objetivos de manera que el paciente se sienta cómodo y tranquilo en las acciones que va a realizar. Bueno, y llegamos a nuestra última fase, la fase número 5.
Una vez aplicadas las distintas técnicas y ya recuperado el paciente, solucionado el trastorno o simplemente conseguido el objetivo terapéutico, se valoran los resultados y se establece un seguimiento, un plan de seguimiento para asegurarnos de que estos resultados obtenidos al final del tratamiento se mantienen con el paso del tiempo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.